Hola, hola Elena, bienvenida. Listo. Bueno, Express y ya vamos a la parte de el liderazgo, ¿no? Que esa es la parte también importante. Ahora, retomando un poquito la cuestión del diseño curricular. eh, Interrogantes importantes. ¿Cómo reciben los estudiantes también los sistemas educativos? ¿Cómo perciben el proceso educativo? Y también cómo se aterriza todas esas ideas dentro de la práctica en el aula, ¿no? Entonces son interrogantes que van muy de la mano y que nos permiten quizás acompañarnos en este proceso para el diseño global del currículum. Entonces, dado esta información, dada esta situación, debemos también entender, ay, está entrando Perla, perfecto. Debemos entender que el docente ya no únicamente tiene que ser expositor, el docente tiene que trabajar también con otros elementos súper importantes que faculten al estudiante hacia esa reflexión, hacia las competencias para desenvolverse de forma satisfactoria en la vida. También promoviendo con ello el entendimiento y la aplicación directa del aprendizaje, ¿no? O sea, a mí me encanta cuando el estudiante siempre va a preguntar o a plantear la situación de, bueno, ¿y esto para qué me sirve? O esto en donde lo aplico. En esa parte estoy llevando al estudiante a otro nivel, que es la reflexión, el análisis y la crítica y la síntesis, ¿no? Bueno, todo esto, guaraguara, ajá, concretamente, ¿en qué me soluciona situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, también el docente deberá de mostrar, ¿no? A través de ejemplos, ¿no? La aplicación concreta de los conocimientos. Incluso también invitar al estudiante de que esta información les permita tomar decisiones importantes, ¿no? Los ayude también a ser buenos ciudadanos. Por aquí Elena nos dice cuando da formación cívica y ética, ¿no? ¿De qué me sirve el tema del aprendizaje de los valores, del civismo? Pues bueno, ¿para qué me sirve, no? Para ser buen ciudadano, pero buen ciudadano ¿en qué sentido? ¿Qué conlleva? ¿Qué implica? ¿Cuáles serían las consecuencias para la sociedad del formar estudiantes o personas en un futuro adultos que sean buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, la calidad del diseño curricular precisamente deben de permitir que el estudiante se desenvuelva no únicamente en el contexto de medir numéricamente, ahorita estamos hablando de una evaluación de carácter cualitativa y cuantitativa, entonces el diseño curricular debe de también tomar en cuenta esas dos cuestiones muy importantes, porque antes se nos enseñó pues que se medía el aprendizaje del estudiante con un valor numérico, ¿no? El alumno de 10, de 9, de 8, de 7, de 5, ¿no? Pero la realidad actual es 10. ¿Y por qué el alumno tiene 10? 5 o 6. ¿Por qué el alumno es poseedor de esa nota de 5 o 6? Entonces es dar una retroalimentación, el decir el por qué se está dando ese resultado, el por qué detectamos esas áreas de oportunidad a lo mejor en el estudiante. Entonces el diseño curricular ya incluso, ¿no? Tanto se platica en los consejos técnicos que es precisamente ese seguimiento del estudiante, ¿no? Y la parte de la apreciación, la parte de la evaluación quali y cuantitativa, que eso es lo que se debe de, en teoría analizar, ¿no? En el contexto. Bueno, finalmente entender también las competencias que nos ayudan a cohesionar esta parte de la cuestión del currículum, ¿ok? En resumen, hoy en día el sistema educativo, aquí nos marca de España, pero bueno, es nuestro contexto cercano con México, ¿eh? O sea, muchos de los modelos educativos actualmente, pues bueno, los traemos de Europa y por supuesto el modelo español también tiene muy buenos estándares. Hablamos de competencia de comunicación lingüística, hablamos de competencia lógico-matemática, sí, que entra la parte también del razonamiento, hablamos de competencias en conocimiento e interacción en el mundo físico, ajá, el tratamiento de la información y las competencias digitales, lo que él mencionaba, ¿no? El uso de las herramientas tecnológicas, competencia de tipo social y ciudadana, competencia cultural y artísticas, por supuesto, también, competencias para aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal, ¿no? Entonces, aquí, en resumen, el diseño curricular actual tiene que ir enfocado en también entender cuáles son las inteligencias del estudiante. Aquí no es
que hay alumnos buenos, alumnos malos, alumnos burros, o alumnos regulares o alumnos excelentes. Aquí es entender que el concepto de inteligencias múltiples es una realidad, ¿no? Hay alumnos que tienen muy desarrollado quizás la habilidad o la competencia matemática, pero a lo mejor la parte natural no es su fuerte, o la parte de comunicación, expresión verbal no es su fuerte, ¿no? Entonces aquí es que el docente, no quiero decir que vamos a meter a todos en una bolsa de el estudiante bueno, regular, malo, no. Aquí es considerar el alumno tiene otras facultades, otras habilidades, otras aptitudes, otras inteligencias que podemos desenvolver y podemos también desarrollar en el aula, ¿no? Entonces, a eso tiene que ir hoy en día también enfocado el diseño curricular. Y finalmente, ya para concluir, ya cierro con esto, que sería el liderazgo. Porque es pertinente también que exista un liderazgo en la parte de la gestión educativa. Nada más voy a hablar brevemente del liderazgo en el contexto educativo, que es lo que nos atañe, y con eso ya estaríamos cerrando precisamente, ¿no? Entonces, en materia educativa, actualmente, en todos los ámbitos se han dado múltiples acuerdos mundiales, ¿no? Entonces, que por lo regular son signados por mandatarios, líderes y expertos en materia educativa. La ONU, a través de también la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, han trabajado de forma conjunta, ¿sí? En involucrar también a la Comisión Económica para la Sociedad de América Latina y el Caribe a complementar parte del sistema educativo nacional, pensando, por supuesto, todo esto en los beneficios y la mejora en materia de la calidad educativa, ¿sale? Tanto en la educación básica como en la educación media superior, que en nuestro país ambas son de carácter obligatorio. La educación básica y media superior o superior ya es una exigencia, incluso para el tema laboral, ¿no? Ya no te piden trabajo si no es con la educación mínima de preparatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, se apoya la evaluación en distintos componentes, procesos y resultados para poder asegurar también los materiales y los modelos educativos, y por lo tanto la organización escolar, y la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos tienden a maximizar el logro del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces es una parte súper importante. Yéndonos a la parte legal, por supuesto, sabemos que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de que, pues bueno, de entrada, ¿no? La educación tiene que ser laica, gratuita y obligatoria. Y por consecuencia también desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentando también el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia a la solidaridad internacional, la independencia y la justicia, ¿no? Entonces, es invitar al alumno a reflexionar, ¿no? Que no únicamente es que vamos a educar transmitiendo conocimientos e información, sino vamos a educar inculcando principios y valores para la vida, para que pueda desenvolverse como buen ciudadano, como un buen profesionista, como una persona que sea precisamente la persona apta para desenvolverse en sociedad, ¿no? Para desarrollar precisamente, desarrollarse él o ella en todos los escenarios individuales, pero también dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, aquí la parte de la calidad y la parte del liderazgo tienen que ayudarnos a asegurar que el aprendizaje en la educación y la formación debe ser integral en distintos, o en todos más bien los grupos de la población. Ahora, ya resumiendo esto, me voy a la parte interesante, esto, bla, 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 bla. Ok. Ahora bien, la toma de decisiones de las decisiones educativas. Hoy en día, por supuesto, nos hablan de cómo se debe de trabajar, cómo se debe de aplicar precisamente todo esto que hemos visto y hablado tan románticamente que nos mandan, ¿no? La Secretaría de Educación, que a veces son bonches de papeles y archivos súper pesados e información, 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 pero que el maestro tiene que permear
en su praxis y también complementando con el diseño curricular que establece las instituciones educativas. Y por ende también esto nos habla o nos lleva a, por supuesto, producir conocimientos y elaborar propuestas y difusión también de los saberes, ¿sale? Asumidas, dice aquí, románticamente como el corazón de esta secretaría o esta institución, guiados, por supuesto, por el sentido y el propósito de decidir y en virtud de ello también orientar el rumbo hacia la aproximación académica y la política que pretenda mejorar la problemática de acuerdo a la naturaleza misma, ¿no? Entonces, todo esto, ok, quiero llegar a esta parte. El director, el líder, pues evidentemente tendrá que tomar muchas decisiones. En el día a día tendrá que, vamos a decirlo así, ser el puente que permee las expectativas, los objetivos, los planes, las estrategias del sector educativo, en general la Secretaría de Educación, en su ámbito o en su contexto propio de la organización que dirige. Por supuesto, también identificar cuáles son las áreas de oportunidad, las deficiencias, que también el docente tiene que, digámoslo así, no me gusta la palabra sobrellevar, pero es superar más bien esas deficiencias, esas áreas de oportunidad, por supuesto, para poder avanzar a la par de todo esto, ¿no? Y seleccionando también alternativas en diferentes acciones como una actividad importante y clave dentro de una organización. Entonces, la toma de decisiones también es importante y ver las consecuencias que implica la toma de decisiones, no únicamente el que, vamos a decirlo así, el que me beneficia a mí como persona, como directivo, sino también el que va a llevar otras consecuencias a futuro. Y esas consecuencias acarrean también al estudiante, a la familia y a la sociedad misma, ¿no? Entonces, aquí es una cuestión sumamente importante. Y por último, lamentablemente también vamos a tener organizaciones educativas demasiado burocráticas, ¿no? En el cual pues no hay ese conocimiento por parte del director en ver, vamos a decirlo así, la parte operativa del proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo mejor se limita más en funciones meramente administrativas, pero no se conoce al estudiante, es más, ni siquiera conocen quiénes son sus estudiantes, ¿no? Entonces también esa es otra invitación, que el directivo no sea tanto de oficina, sino que también lo ubiquen, se pase en las aulas, interactúe con los padres, se relacione con los profesores, ¿no? Y ese es un terrible error que a veces se comete en la parte directiva, ¿no? Que están más enfocados en encerrarse en cuatro paredes en la oficina y no ven todo lo que conlleva también las decisiones y las acciones que ellos toman, ¿no? Bueno, chicos, pues ya por esta noche sería todo.